A ver, de quién recibimos una llamada próximamente. Puede ser incluso de Miguel El Piojo Herrera o del señor Almada, entre otras cosas. Ya el Tuca, cuando nos habla en vivo, nos menciona que el Piojo no va a ser. Le pregunto yo por un tema donde está prácticamente sustentada la hipótesis, por la bronca que tuvo con los aztecos. Es decir, cuando en el aeropuerto se encontró con los comentaristas de TV Azteca, Cristian Martinoli y Luis García, y hubo actos agresivos, hubo agresiones, golpes, entre otras cosas. Ese tema político le puede pesar en efecto a Miguel Herrera. Sin embargo, hace unas semanas yo hablaba con Miguel Herrera y él me decía que, bueno, ya se ha topado con ellos, no es que se saluden, pero ya quedó para él en el pasado. ¿Es Miguel Herrera el candidato natural o no? ¿Será como dice el Tuca, no va a pasar? ¿O sí? Víctor Manuel Vucetich, otro técnico histórico del balompié mexicano, tiene también su opinión y a su propio candidato. ¿Pudiera ser Almada o será otro? Esta es la historia. El tema de Miguel Herrera, pues siempre se ha mencionado esa posibilidad con él. Creo que como mexicano, creo que es importante que un mexicano tenga la selección, que se identifique, que pelee por los colores bien, o sea, que sienta lo que es la participación. Entonces, yo creo que es una buena alternativa para nosotros, digo, los técnicos mexicanos, y demostrar que dentro de todo también se tiene esa capacidad, ¿no? Ya tuvo una oportunidad anteriormente, lo hizo bien, ahora esta segunda participación esperemos que lo mejore todavía, ¿no? El desempeño como técnico del Tri de Miguel Herrera en el Mundial: 2 victorias, un empate y una derrota. Llegó hasta los octavos con aquella eliminación contra Países Bajos. Copa América, en fase de grupo se quedó, 2 empates, 1 victoria. En Copa Oro fue campeón, 4 victorias, 2 empates. En esa misma Copa Oro, en donde muchos detractores de Miguel mencionan que hubo un tema, una polémica y una controversia arbitral que le benefició. Eliminatoria mundialista, los 2 partidos contra Nueva Zelanda, donde salva con el comando América Esmeralda a la selección mexicana. Y en amistosos, un muy buen récord. Su efectividad del 60%. Rafa Puente. Sin embargo, el tema que tuvo Miguel Herrera con Martinoli y García, con los aztecos, siendo TV Azteca un ente preponderante en la Federación Mexicana de Fútbol y del fútbol mexicano per se, ¿le va a pesar? ¿Sería el impedimento? Pues sí, me parece que es un tema que no ha quedado de lado, no ha quedado al margen, porque el temperamento de Miguel así es. Y la verdad es que no cambia, ¿no? Fue ese incidente lamentable que se dio y que, por supuesto, fue lo que derivó el cese de Miguel como responsable de la selección, pero también hubo, en una acción deportiva, si quieres, pero cuando quedó alejado de la posibilidad de jugar en una Copa del Mundo, en aquel partido con la selección frente a Honduras, aquella patada Dolmo Flores, ¿no? Jugando un partido y que fue lo que provocó que Miguel Mejía Barón lo dejara fuera del Mundial. Sí. Y luego tuvo algunos, recordarán aquel incidente que se dio, todo en función del temperamento de Miguel, en aquel partido Atlante-León, ¿no? Que se jugó en el campo de León. Y se suscitó al término del partido con un espectador que se metió o alguien que trabajaba en los medios. Entonces yo sí creo que es algo que de alguna forma está limitando a lo mejor el regreso de Miguel a la selección. Sí es un punto que no han dejado de tocar, yo creo que en este caso el comité que decide, ¿no? ¿Cuál va a ser el candidato mejor para la selección? Eso le va... Sus últimos 2 procesos, Álvaro, cuando Miguel Herrera fue cesado, porque así fue, tanto de América como de Tigres, fueron por incidentes extracancha, o sea, como entrenador. Primero con un problema con el cuerpo técnico de Los Ángeles FC. Técnico de LAFC, y después por una declaración, ¿no? En una conferencia de prensa en donde se intuía de una u otra manera que estaba atacando, ¿no? A su propio grupo de jugadores. Con que habló de la edad, ¿no? Un equipo viejo. Exacto. ¿no? Sumado a la alineación indebida que... Y a la alineación indebida de la liguilla anterior. Sí. O sea, el tema es... Y también... lo extracancha, ¿no? Sí, perdón.
Pero la vez que sale, creo que su último partido fue la final de la Copa Oro, ¿no? Sí, gana la Copa Oro y ahí es donde se encuentra. Tiene el problema en el aeropuerto. ¿Recuerdan? Esa Copa Oro en México no la jugó nada bien. Nada bien. No. México ya llegó a esa final, perdón, a ese torneo con un desgaste y con un fútbol que no estaba gustando y que no estaba siendo del todo bueno de parte de la selección mexicana de Miguel, que hablas precisamente de esa acción en semifinales donde México contra Panamá termina ganando en un penal muy polémico que se le da a México, que después lo ejecuta Guardado, pero que claramente sabíamos que no había sido penal, ¿no? Entonces, ¿pero tú te opones a Miguel Herrera? No, yo no me opongo. O sea, yo no me opongo. Para mí creo que tiene la capacidad. Es un técnico que ha demostrado que lo puede hacer bien. Sí siento que tiene que tener a alguien al lado como para que lo esté conteniendo. Desafortunadamente es algo que lo ha marcado mucho, su temperamento. Sí tendría que tener a alguien de respeto que lo tranquiliza. En aquel proceso el que lo contuvo fue Ricardo Peláez, porque van juntos de América al proceso de selección mexicana, consiguen el boleto contra Nueva Zelanda en una clara eliminatoria a favor del Tri y se queda Ricardo Peláez en el camino hasta el Mundial. Pero cuando termina la Copa del Mundo, Grupo Televisa, Club América anuncian Ricardo Peláez regresa como presidente deportivo a la institución, a la América. Y ahí se queda sin esa protección de alguien tan cercano al Piojo Herrera en aquel momento como era Ricardo Peláez, que lo contenía. Justo. Ahora, es cierto, los últimos dos procesos del Tigres y América salió por cosas extracanchas. Y fueron malos procesos. Pero no fue contra nadie que pertenezca a un ente preponderante. No. Ese tema le... Como una televisora. Como TV Azteca. Como TV Azteca. O sea, si no hay consenso entre... Cometió un acto de agresión contra dos comentaristas de un socio comercial poderosísimo. 100%. Y dos comentaristas que son muy queridos por él. Los más queridos. Por el dueño, prácticamente, ¿no? Sí, son los cónces de Salinas. O sea, se metió con los hijos de él, ¿no? Ese tema es el que pesa, entre otras cosas. Ese tema es el que pesa, bien lo decía Rafa. Incluso cuando le sacamos ahorita a Ricardo Ferretti, me dicen, no va a ser. A mí sí me gustaría el Piojo, a mí sí me gusta como director técnico. Y eso no lo exime de que lo he criticado. Sí me gusta, pero si hay un tema político que pesa.